Antes de empezar con el video, ¿podrían suscribirse a mi canal? Muchas gracias. Si tuviera que hacer una lista de cosas que nunca haría en mi vida, esta historia estaría sin duda en primer lugar. Pero aquí estoy, dejando a un lado todos mis remordimientos y miedos, decidiendo contarles este secreto mío. Porque a veces hay cosas que simplemente no puedes guardar dentro. Y mi secreto gritaba incluso en silencio. Me llamo Laura. Tengo 38 años. Tengo un marido maravilloso, un buen matrimonio y desde fuera una vida que otros envidiarían. Pero no todo es lo que parece. La verdad es que mi vida cambió por completo hace unos meses. Todo empezó cuando el hijo de mi marido Ethan, de su primer matrimonio, Ryan, se mudó con nosotros durante el verano. Ryan tiene 21 años. Es guapo, inteligente y un joven impresionante. Al principio, intenté mantener una distancia natural, como madrastra. Pero con el tiempo, esta distancia se convirtió en una cercanía peligrosa, de una forma que ni siquiera noté. Recuerdo el momento en que lo vi por primera vez. Estaba de pie en la puerta, con una leve sonrisa en el rostro, sosteniendo su maleta. Había una extraña confianza en sus ojos. En ese momento, me di cuenta de que no era solo un chico joven. Había echado de menos algo durante años, hasta que Ryan me lo devolvió. Inicialmente creí que estas emociones eran el resultado de un malentendido, porque después de todo, era solo una circunstancia pasajera. Sin embargo, estaba equivocada. Las cosas se complicaron considerablemente por los frecuentes viajes de negocios de Ethan, y el hecho de que Ryan y yo estuviéramos a menudo solos en casa. Un día, la calidez en los ojos de Ryan me hizo pensar: Laura, nunca me había sentido tan en paz en esta casa. Nunca había sentido nada parecido. En ese momento, me di cuenta de que no podía contenerme. Pensé en cómo el vínculo entre Ryan y yo se hacía más profundo cuando Ethan no estaba en casa. Y Ryan y yo empezamos a hablar durante periodos más largos. Hablábamos de libros, películas, de la vida. Pero con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más íntimas y personales. Una noche, todo cambió. Ethan estaba de viaje de negocios y Ryan y yo estábamos solos en casa. Llovía afuera y veíamos una película antigua en la televisión. La distancia entre nosotros se hacía cada vez menor. Pero no solo nuestros cuerpos se acortaban. Eran nuestras conversaciones, nuestras miradas, incluso nuestros silencios, que parecían tener significado. Cuando terminó la película, Ryan se giró hacia mí con una leve sonrisa y dijo: Laura, nunca me había sentido tan cerca de nadie. El corazón me latía con fuerza. No sabía qué decir. Debería haberme alejado en ese momento, pero no lo hice. Simplemente me quedé en silencio, abrumada por la intensidad del momento. Esos pocos segundos de silencio parecieron años. Cuando Ryan me tomó de la mano, me levanté bruscamente y dije: es tarde, necesito irme a la cama. Con voz temblorosa, intenté dormir esa noche. Pero las miradas, las palabras e incluso el silencio de Ryan daban vueltas en mi cabeza. Me repetía que parara, pero esa sensación se estaba descontrolando. Todo volvería a la normalidad cuando Ethan llegara a casa, ¿verdad? No. Las cosas no salieron así en absoluto. A la mañana siguiente, estábamos solos en la mesa del desayuno, y el silencio entre nosotros era casi palpable. Ryan permaneció callado, pero la expresión en sus ojos lo decía todo. Ni siquiera podía imaginar qué haría si traicionara a Ethan, pero no pude dormir esa noche. Fue una declaración que demostró su madurez y sentido de la responsabilidad. Pero también nos brindó la oportunidad de hablar sobre esto. Así que no me sentí incómoda. Laura, te pido disculpas por mis acciones de ayer, si te causé alguna molestia, dije, concentrándome en mi café. Pero tan pronto como pronuncié esas palabras, ni siquiera yo misma las creí. A partir de ese día,
Ryan y yo tuvimos conversaciones más mesuradas y cautelosas. Pero debajo de esa cautela había una tensión de otro tipo, algo que necesitaba ser dicho, pero ninguno de los dos tuvo el valor de decirlo. Un día, cuando Ethan estaba en casa en la cocina, Ryan se me acercó y me susurró suavemente: Laura, a veces siento que no puedo verte solo como una madrastra, aunque necesitamos comportarnos como una familia en esta casa. Saber que Ethan estaba en la habitación de al lado complicó mucho las cosas. Así que respiré hondo para controlar mis emociones. ¿Entiendes lo que dices, Ryan? Le hice la pregunta, pero al hacerlo, también me estaba desafiando a mí misma. Aunque debería haberlo detenido, también quería saber por qué teníamos un vínculo tan profundo. La respuesta de Ryan fue concisa y directa. Entiendo, Laura, pero estas emociones están dominando mi vida. Todo lo que quería era decir algo. Después de esta conversación, la situación se complicó mucho. Ryan no me hablaba directamente, pero su comportamiento me decía mucho. Me vi obligada a reprimir todas estas emociones por la presencia de Ethan, pero no tenía idea de a dónde nos llevarían estos sentimientos reprimidos. Una noche, cuando Ethan estuvo fuera unos días por un viaje de negocios, Ryan se me acercó y me dijo: «¿Sabes? Realmente me siento como en casa en esta casa». Había un silencio extraño, y el sonido rítmico de la lluvia golpeando la ventana solo resaltaba la tensión interior. Estaba sentada en la sala, lidiando con mis pensamientos, mientras Ryan se había ido a su habitación. Me inquietaba algo que no podía describir, una inquietud. Quizás era la tensión que la presencia de Ryan ejercía sobre mí, o la culpa que se acumulaba en mi interior. Para serenarme, fui a la cocina a buscar un vaso de agua. En ese momento, oí un leve crujido que venía del jardín. Buddy, nuestro perro, ladraba sin motivo aparente. Normalmente un perro tranquilo, parecía perturbado por algo esa noche. Salí para ver qué pasaba. Intenté tranquilizar a Buddy después de ajustarle la correa, pero sentí a alguien detrás de mí. Justo entonces, al girarme, vi a Ryan. «¿Qué haces aquí, Laura?», preguntó, con un tono tranquilo pero inquisitivo. Algo hacía ladrar a Buddy y quería ver cómo estaba, respondí, con la voz temblorosa. Ryan se acercó. Para mí, dar unos pasos más lo era todo. «De acuerdo», comentó. Noté que se puso un poco tenso cuando Ryan me miró fijamente. La distancia entre nosotros se volvió más que física. También se estaba reduciendo emocionalmente. Así que no pude responder a su pregunta. Entonces, tan pronto como habló, las cosas se complicaron aún más. «Todos aquí parecen estar ocultando algo», Laura afirmó. La mirada en sus ojos mostraba lo confundido que estaba. «Ryan, ¿qué quieres decir?». A pesar de mi temor a escuchar la respuesta, pregunté. Intenté apartar la mirada de Ryan y desestimar parte de lo que dijo. Pero a veces lo que ves puede alterar tu perspectiva. En ese preciso instante, la afirmación de Ryan de que a veces las cosas que ves pueden cambiarte casi me paralizó el corazón. ¿Estaba sugiriendo que había visto algo o simplemente había presentado algo? Sentí como si me hubieran abofeteado con esas palabras. Respiré hondo mientras intentaba mantener la compostura. «Ryan», dije, «¿qué quieres decir exactamente?». No dijo nada durante unos instantes. Me miró como si estuviera luchando por encontrar las palabras perfectas. Después de un largo suspiro, finalmente habló. «Laura, te he visto un par de veces. Mientras te observaba, ocasionalmente tuve la impresión de que ciertas cosas no eran como yo había supuesto». Quedé totalmente atrapada por lo que dijo. Tenía miedo de lo que Ryan pudiera decir a continuación, así que ni siquiera pude mirarlo a los ojos. «Lo que sea que hayas visto o experimentado puede tener una explicación. Por favor, abstente de hacer juicios apresurados». Mi voz temblaba mientras hablaba. Ryan dio un paso al frente una vez más, con la mirada tan seria como siempre. «Laura,
Sus palabras. No puedo controlar lo que siento por ti. Me apuñalaron en el corazón, como una daga afilada. Ahora, me enfrentaba a lo que había estado tratando de escapar. Ryan, esto no es correcto. Dije, no deberías sentirte así, pero ni siquiera pensé que mis propias palabras fueran muy fuertes, ya que secretamente sentía que no había salida del lío en el que estaba. Ethan acababa de regresar cuando oí el chirrido de la bisagra de la puerta del jardín. Ryan dio un pequeño paso atrás para recomponerse. Estaba paralizada, sin saber cómo manejar mi pavor. En estado de shock, Ethan sonrió mientras se acercaba a la puerta y dijo: «Oigan, ¿qué hacen ustedes dos aquí afuera, sentados en el jardín? La noche está un poco fría, ¿no?», respondí al instante. Solo estábamos viendo a los amigos ladrar. Quería sonar casual. «Te vas a resfriar aquí afuera, así que entremos», comentó Ethan, mirándonos. La tensión entre Ryan y yo persistió cuando regresamos adentro. Sabía que esto no podía durar para siempre, pero Ethan no parecía sospechar nada. Ethan se había ido de viaje de negocios fuera de la ciudad, y yo tenía que resolver el conflicto entre Ryan y yo. Se preparó temprano por la mañana y salió de casa como de costumbre. Aunque me sentí más ligero en ese momento, no pude evitar sentirme incómodo. Por mucho que intentara disimularlo, me recordaba repetidamente que tenía que parar, porque la tensión entre Ryan y yo se había vuelto tan grande que prácticamente podía sentir su presencia. Presencia en todo momento. Aunque tenía que ser honesto, conmigo mismo y con Ethan. Ryan miró, y cuando todo encajó, mi razonamiento se rompió. Todo cambió abruptamente, cuando la sentí venir, y esperé a que dijera algo. Ryan y yo estábamos solos en la cocina, esa noche. Decidí hablar, pero me costó encontrar las palabras adecuadas. No deberíamos haber tomado este camino, pero la mirada de Ryan dejaba claro que quería acercarse. Esto no podía seguir siendo un secreto indefinidamente, pero entonces comprendí que todo podía cambiar, y que estos secretos, en última instancia, nos unirían. «Laura, estoy notando algo», respondió Ryan, con la voz temblorosa. «Sé que tú también sientes esto, pero es tan difícil como intentar distanciarnos». Sentía que algo se removía dentro de mí, pero solo me estaba engañando. No tenía sentido evitar el hecho de que nuestras emociones siempre habían estado presentes entre Ryan y yo. Se hizo un profundo silencio, que hizo parecer como si el mundo entero se hubiera quedado callado de repente. Aunque sentía que me perdía, logré recomponerme. «En efecto, Ryan», dije, «acepto lo que siento, pero no estoy segura de a dónde nos llevará esto». Durante un buen rato, nos miramos fijamente sin decir nada. Cualquier cosa. Sin embargo, esa quietud hablaba más que cualquier otra cosa. Ryan dio un paso al frente, una vez más. El espacio entre nosotros se había reducido tanto que creí que cualquier cosa era posible. Mientras estaba cerca de él, sentí miedo. «Laura se siente así contigo», continuó, «pero huir no es la respuesta. Aunque soy consciente de que las cosas pueden cambiar, hay momentos en que simplemente tienes que dejar ir algo, pase lo que pase». Mis ojos se llenaron de lágrimas, una por el temor y la otra por una confesión profunda. A pesar de que había reprimido mis emociones durante años, sentí una extraña sensación de confianza cuando estaba frente a Ryan. Esto incluía comenzar algo sin tener idea de su conclusión. El regreso de Ethan pareció detener el tiempo en ese momento, y sentí escalofríos cuando escuché que se abría la puerta. Ryan pronto se retiró, y cuando Ethan entró en la cocina, rápidamente me recompuse e intenté parecer normal. Él sonrió y dijo: «¿Qué hacen ustedes dos aquí? Hace tanto frío». Intentamos fingir que no había pasado nada. Dije que íbamos a ver a Buddy, pero no miré a Ryan.
Ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros. No era precisamente un secreto. Quizás era lo más recóndito y profundo. Aunque creía que Ethan no sospechaba nada, en secreto temía sentir que algo había cambiado. Pero ¿cuánto duraría este cambio? Los sentimientos de Ryan por mí parecían imparables. Nos quedaba un paso más, y tal vez nadie podía anticipar a dónde nos llevaría.